esbozaron hace un rato, existe algo que se llama el Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, este sistema pues se creó con la finalidad de generar pues unas coberturas a nivel nacional y de segmentar pues todas las problemáticas, las diferentes problemáticas que se podían presentar a la luz de los diferentes trabajos de acuerdo al sector productivo que cada uno se encuentra. Entonces vamos a dar la definición de General de Riesgos Laborales. Entonces, allí pues participan todo lo que son las entidades públicas y las entidades privadas y pues es un conjunto de esas normas y de procedimientos que están destinados a prevenir y proteger, atendiendo pues a todos los trabajadores, los efectos que pueda llegar a tener en las enfermedades, los accidentes de trabajo, que obviamente les ocurran con ocasión o como consecuencia del trabajo que están desarrollando. A partir de esta definición, pues establecemos el alcance de esta normatividad en Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, el campo de aplicación o a quienes les atañe este sistema general, pues es a todos los trabajadores, a los contratistas, a los subcontratistas de los sectores públicos, oficiales, en todos sus órdenes. Todas las empresas que funcionen en el territorio nacional, al sector privado en general. Entonces, si ustedes notan en esta diapositiva y con lo que les acabo de mencionar, prácticamente podríamos determinar que este sistema de riesgos laborales es para todo el que trabaje en las diferentes modalidades de contratación y en los diferentes sectores pues, que hay en el país, que pues prácticamente tenemos dos, que es el público o el privado, no hay otro, digamos, en este momento. Vamos a revisar entonces, de acuerdo a esta premisa que dijimos que todos los trabajadores están vinculados o deben estar vinculados a ese sistema general de riesgos laborales, tiene que ver mucho con el tema de afiliación. Entonces, hay también dos opciones. Tenemos la manera obligatoria y la manera voluntaria. Entonces, en la parte obligatoria, la primera, tenemos los trabajadores dependientes, o sea, los que tienen un contrato de trabajo, digamos, a término indefinido o a término fijo, los que están jubilados o los que están pensionados y los estudiantes. Estas personas o los que pertenecen a ese grupo tienen que estar afiliados de manera obligatoria a este sistema general de riesgos laborales. Y está los de forma voluntaria. Entonces, en esta forma voluntaria tenemos a los trabajadores independientes. ¿Cuáles están ahí? Entonces, aquellos que tienen, por ejemplo, contrato de prestación de servicios en donde les toca pagar independiente este sistema general de riesgos laborales, o alguien que, digamos, tenga su trabajo como independiente, su empresa, ¿sí? Entonces, esa persona pues debe cotizar, puede cotizar, perdón, de manera voluntaria a este sistema general de riesgos laborales. Tenemos que cuando sucede esta parte de las afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales, hay unas responsabilidades. Entonces, responsabilidades en el tema de riesgos laborales o en el tema de seguridad y salud en el trabajo tiene que ver con la culpa, ¿cierto? Para determinar una posible responsabilidad frente a un accidente de trabajo o frente a una enfermedad profesional. Entonces, básicamente es como buscar quién fue el que tuvo cierta responsabilidad cuando ocurre o acontece alguna de estas dos circunstancias con ocasión a su trabajo. Para ello, pues tenemos una definición adicional que corresponde a la culpa. Entonces, si hablamos de esta culpa, quiere decir que es la conducta contraria a la que debería haberse observado, es violar un deber de cuidado, bien sea por una torpeza, por negligencia, por ignorancia o por imprevisión.
La responsabilidad se da en una persona y dependiendo del cargo o el oficio que pues desempeñe. La responsabilidad puede darse de 5 maneras. Está la laboral, la penal, la civil, la administrativa y la disciplinaria. Entonces ya vamos a revisar eh, de acuerdo pues a cada caso cómo aplicaría estos tipos de responsabilidad en el sistema general de riesgos laborales. Entonces, nuevamente acá les coloco esta responsabilidad corresponde a la laboral, a la civil, a la penal y a la administrativa. Aquí arriba pues tenemos la parte disciplinaria que está inmersa en esta administrativa porque pues tiene que ver más con la conducta. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas para esbozar directamente cómo se daría la temática. Entonces, responsabilidad laboral. Voy a mostrarles aquí rápidamente un video. Espérenme un segundo, ya abro el video para poderlo compartir. Denme un momento, por favor. Desde enero de 2016 comienzan a vencer los plazos para la aplicación del nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se encuentra en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 del sector trabajo. ¿Eso qué significa? Que todas las empresas públicas y privadas, contratantes, organizaciones de economía solidaria, cooperativas y empresas temporales tienen que cumplir esa obligación. ¿Por qué? Porque la implementación de este nuevo sistema permite prevenir lesiones y enfermedades laborales y promover la seguridad y salud de los trabajadores en Colombia, sin importar cómo estén vinculados a las empresas. ¿Y qué pasa si se incumple esa obligación? Se pone en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, y esto acarrea sanciones en dinero e incluso el cierre de la empresa. ¿Cuáles son los plazos para la implementación del nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Para las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, el 31 de enero de 2016. Para las empresas que tienen entre 10 y 200 trabajadores, el 31 de julio de 2016. Para las empresas con más de 200 trabajadores, el 31 de enero de 2017. La administradora de riesgos laborales correspondiente brinda la asesoría y asistencia técnica en todo lo relacionado con esta obligación. Entonces, ojalá que los empleadores pongan a funcionar a tiempo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para beneficio de todos, tal cual. Bien, entonces vamos a continuar con la presentación. Bien, entonces si hablamos de esta responsabilidad, tenemos una definición de esta responsabilidad que corresponde a
una obligación económica en donde los trabajadores están protegidos de las contingencias que se le ocasionen con causa o con ocasión pues de su trabajo, por accidentes de trabajo o por enfermedades laborales que surgen por la relación laboral o por el contrato de trabajo. ¿Qué significa eso? Que cada vez que usted trabaje, lo ideal es que tenga un contrato de trabajo que lo pueda usted respaldar ante cualquier situación pues que tenga relación con su trabajo, es decir, cualquier accidente o cualquier enfermedad que se le pueda presentar. La idea es que tenga ese documento para que le sirva como respaldo si pues se presentan, por supuesto, situaciones donde el empleador no responda. Entonces, si el empleador no afilió a su trabajador, ahí pues debe asumir todos los gastos de hospitalización, de medicamentos, de prótesis y deberá pagar la incapacidad, indemnización o pensión si es que se necesita, dependiendo pues de la gravedad de los hechos que tenga ese trabajador. Entonces, no es tan fácil escabullirse de la norma independiente de la modalidad de contrato que yo tenga. Y pues tengo posibilidad de generar una defensa siempre y cuando pues yo goce de los argumentos que permitan demostrar que yo tengo una relación o un vínculo laboral con determinada empresa. Esto pues está o está declarado también por una norma. Esa norma pues tiene que ver con esa afiliación a a esas aseguradoras de riesgos laborales. Todas las empresas y empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales y afiliar a todos los trabajadores que dependan de ellos. ¿Y qué pasa si no lo hacen? Se exponen a recibir las sanciones legales, como multas de hasta 500 salarios mínimos legales. ¿Y si un trabajador al que no han afiliado tiene un accidente de trabajo? Si eso sucede, el empleador debe reconocerle y pagarle con su propio patrimonio los daños físicos, morales y materiales que el accidente le haya causado. Un ejemplo. Por ejemplo, un trabajador de la construcción de 30 años de edad con salario mínimo, soltero, sin hijos, no está afiliado a riesgos profesionales y en ejercicio de su trabajo sufre un accidente que le causa la pérdida del brazo derecho. Al calificar su capacidad laboral se determina que la pérdida es superior al 50%. Para el ejemplo anterior, sin contabilizar algunos costos indirectos, ni la responsabilidad civil ni penal, el empleador tendría que pagar. Atención médica 10 millones, prótesis y rehabilitación 16.500, pensión de invalidez calculando un promedio de vida de 75 años 301 millones, multa por no afiliación 257.500.000, total 585 millones de pesos. Como quien dice que para empresas y empleadores es mejor cumplir con las afiliaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales y no creer que se pueden hacer los locos porque les puede salir el tiro por la culata, tal cual. Entonces, con con este relato de tal cual, pues obviamente podemos determinar que las responsabilidades a nivel laborales son amplias y que si las incumplimos, tal y como pues decía en el video, vamos a tener que indemnizar a nuestro empleado, pues obviamente en el caso de que seamos gerentes de una empresa. Entonces, ese monto de indemnización, pues es tarifado. Tarifado quiere decir como determinado, cuantificado, ¿no? Ustedes saben más de ese tema de nómina y de gastos que yo seguramente. Entonces, se establecen los topes y de acuerdo pues al grado de afectaciones que se determina a cuánto pues asciende la indemnización a que este trabajador tiene derecho por haber o por gozar de un vínculo laboral, sea cual sea, con la empresa. Entonces, ahí el empleador ve desplazada dicha responsabilidad desde la creación del sistema de riesgos laborales, donde son las administradoras de riesgos laborales las encargadas de asumir
tipo de contingencias, dando lugar a una denominada reparación tarifada de los riesgos. Entonces, eso es cuando, vuelvo y les digo, no tienen pues afiliación a riesgos laborales. Esta responsabilidad laboral, que parte ya lo hemos mencionado, surge cuando yo tengo este contrato de trabajo, cuando yo tengo mi documento firmado. Por eso es tan importante que ustedes conserven, saquen fotocopia de sus contratos laborales, porque a veces pasa que uno los firma de la rapidez o uno cuando está empezando de pronto no maneja mucho estos temas. Firma, se va y no tiene copia de este tipo de contratos. Y pues lo que puede pasar es que sencillamente a veces uno no lee la letra menuda, la letra chiquitica y pueden haber ahí cláusulas que eximan de responsabilidad a las empresas. También pueden ellos fácilmente hacer el contrato y pues usted no va a tener cómo defenderse jurídicamente hablando. Esto está declarado ¿en dónde? En el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde habla pues que de modo general incumben al empleador las obligaciones de protección y de seguridad con los trabajadores y a estas obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. El control de estas responsabilidades es ejercida por el Ministerio del Trabajo, quien tiene la función pues de vigilar, de controlar la aplicación de estas relaciones laborales legales vigentes. Entonces, vamos a revisar a qué tiene derecho este trabajador cuando pues ha tenido accidentes y hay una responsabilidad laboral por parte de este empleado. Hola, sigamos aprendiendo sobre el Sistema General de Riesgos Laborales que, de acuerdo con la Ley 1562 de 2012, está destinado a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Y es que un accidente de trabajo o una enfermedad laboral puede ocurrir si no se tienen las condiciones y un medio ambiente de trabajo adecuado. Pero recordemos que como empleador y afiliado que eres al sistema de riesgos laborales, tienes derechos. Te mencionamos algunos de ellos. Conocer todo lo relacionado con tu afiliación. Recibir información clara, veraz y oportuna de todos los servicios que te presta Positiva. Presentar tus peticiones, quejas y reclamos para que sean resueltas de manera clara y oportuna. El empleador o trabajador independiente es libre de elegir su administradora de riesgos laborales. Recibir servicios con calidad y seguridad. Presentar reclamaciones en caso de la ocurrencia de un siniestro y recibir respuestas sobre la reclamación luego de un mes de haber radicado la documentación completa. Y así como hay derechos, también hay deberes que cumplir. Los principales son entregar los documentos que te solicite Positiva para un correcto aseguramiento, declarar adecuadamente el riesgo que se está asegurando, revisar los términos y condiciones de tu afiliación, procurar el cuidado integral de tu salud y de los trabajadores que se encuentran a tu cargo. Pagar oportunamente las cotizaciones al sistema. Ya seas empleador o trabajador independiente, estás obligado a reportar cualquier accidente de trabajo dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento. Ante un accidente de trabajo, los afiliados tienen derecho al reconocimiento de servicios asistenciales y prestaciones económicas, enmarcadas en el Sistema General de Riesgos Laborales.
En el marco de la Ley 1562 de 2012, es obligación de todo empleador implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva a la promoción y al mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Para más información, te invitamos a consultar la cartilla virtual que se encuentra disponible en nuestra página web. Entonces, acá puse de ejemplo, pues a Positiva, por supuesto que hay muchas más aseguradoras, no estoy haciéndole propaganda al video de Positiva, sino que es para que pues nosotros comprendamos el tipo de responsabilidad que las empresas pues tienen con nosotros y que las aseguradoras de riesgos laborales tienen con nosotros, pues los empleados que pertenecemos a una organización. Para el caso de ustedes, así estén en etapa productiva o estén a puertas de empezar esta etapa productiva, también van a tener esta aseguradora de riesgos laborales. Y en este momento pues están cobijados por una póliza del SENA. Entonces, no existe un caso fortuito. Es decir, no es por casualidad, no es que se me olvidó, no hay ninguna excusa para no pagar, digamos, estos riesgos laborales. Entonces, como dice acá en la diapositiva, no existe ese caso fortuito, la fuerza mayor, que exonere de responsabilidad a una empresa cuando existe pues un accidente y mucho menos cuando la culpa pues digamos es de la empresa o de la ARL por no responder y si ha tenido pues implicaciones graves en la salud de la persona o la muerte, ¿no? de la víctima. Tenemos una responsabilidad civil, entonces en esta responsabilidad civil tenemos pues que también es una medida que debe ser asumida directamente por el empleador, o sea, por mi jefe, por el gerente, por el dueño. Es una reparación plena de perjuicios por una culpa del patrón, ¿sí? Patrón, o sea, el jefe dueño, en la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. ¿Cuáles o quiénes más bien son los responsables? En este caso, entonces estarían pues los empleadores, ¿sí? O sea, quienes me contratan, estarían los mandos directivos, en este caso quienes representan a ese empleador, porque hay algunas empresas, digamos que el dueño o los dueños son una familia y los mandos directivos no necesariamente son familiares, sino que son personas que han contratado para dirigir la empresa. Los trabajadores también pueden ser responsables, especialistas en salud ocupacional, servidores públicos, servidores privados, todos digamos que en esa medida, de acuerdo a esta diapositiva, podemos ser responsables a nivel civil, dependiendo pues de si ocasionamos los accidentes también. Entonces, ¿qué significa cuando se presenta pues una situación de responsabilidad civil? Entonces dice ahí que pues es una obligación de responder económicamente por los daños causados a terceras personas. En la relación laboral contractual, la obligación del empleador para indemnizar al trabajador surge porque ha habido negligencia, o sea que no quieren, ¿sí? En el cuidado y protección del mismo, deberá pagar los perjuicios causados en el accidente de trabajo o enfermedad laboral, conforme a ese artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo para el sector privado y el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo para el sector público. Entonces, ¿quién establece montos? También, pues obviamente hay una organización del Estado que se encarga de hacer la parte de tarifas, el monto de esos daños, pues depende de los perjuicios causados a ese trabajador. Sí, ahí tienen que hacer una reparación y establecer de acuerdo a estos daños o perjuicios que se ocasionan en su trabajo. Entonces,
pueden existir daños o perjuicios, pues, psicológicos, pueden ser morales, pueden ser fisiológicos. Entonces, esto, pues, ¿quién lo va a determinar? La ley. ¿A través de qué instancia? A través de la instancia jurídica. Entonces, dice ahí que el daño o perjuicio causado se pretende remediar mediante el pago en dinero, salarios mínimos. No es un solo salario mínimo, sino que se establece la tarifa de acuerdo a las afectaciones que tenga la persona. Entonces, prescribe a los 3 años de la acción, es decir, que es un juzgado o un juez que determina cuánto es el monto de indemnizar. No se puede descontar lo que le da la ARP, o sea que una cosa es el proceso que yo instauro a nivel civil a una empresa y otra muy distinta, el que tengo que instaurar a la ARP o a la aseguradora de riesgos profesionales o ARL, como se llama en este momento, aseguradora de riesgos laborales, para que me responda, digamos, por todo lo que sucedió en el accidente. Entonces, este pago se basa en la edad del trabajador, en ese salario, en la magnitud del daño. Los componentes y el monto lo decide un juez o la Suprema de Justicia de acuerdo, pues obviamente al grado de afectación que tenga la persona. Entonces ahí se revisa pues la vida probable, o sea, se determina, digamos, fulano de tal, cuántos años más va a vivir para establecer cuánto sería el monto. El daño moral, ¿sí? Que tiene que ver pues con lo psicológico, el daño fisiológico, que es lo que tiene que ver con el cuerpo, y el daño familiar, pues obviamente lo que tiene que ver con su entorno de familia. Esto puede darse, ¿por qué? Porque resulta que en las empresas puede haber algo que se conoce con el nombre de negligencia. Entonces, la empresa o la persona, ¿no? Porque eso puede ser una persona natural también, puede actuar con negligencia. Negligencia significa que incumplen por indolencia, o sea, no les duele, ¿sí? Por apatía, no me importa, por pereza, ay, por desidia, ¿sí? Qué fastidio, por ejemplo. No tiene un programa o un sistema de gestión de riesgos laborales o de seguridad y salud en el trabajo, no realiza ningún tipo de acción preventiva con sus trabajadores, no tienen elementos de protección personal. Entonces, ejemplo, casco, las gafas, el tapabocas, el traje, los guantes, las rodilleras, el arnés, ¿sí? Si son trabajos, pues, que necesitan este tipo de protección. No tienen instaurado, pues, programas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como les decía cuando revisábamos la norma, ustedes se dieron cuenta que es de obligatorio cumplimiento ese tipo de cosas. Entonces, si la empresa no lo hace, incurre en negligencia. ¿Por qué? Porque ha sido advertido. ¿Mm? Imprudencia significa que la empresa, digamos, lo hace, pero lo hace mal. No prevé los resultados y las consecuencias adversas. Entonces es cuando tengo, digamos, condiciones seguras, ¿sí? Hizo un puente de pronto de tránsito, pero entonces lo hice con materiales así como, sí, yo sabía que eso estaba mal hecho, pero aún así dejé que lo hicieran así para ahorrarme una plata. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues obviamente no mido las consecuencias y puede haber accidentes de trabajo fácilmente. Impericia. Impericia es cuando hay una incapacidad, o sea, yo no sé, ignorancia, por desconocimiento, obviamente, error, por juicio inexacto, o sea, me equivoqué, inhabilidad por falta de destreza, ¿sí? Digamos que me lo enseñaron, pero se me olvidó, no tengo claro el concepto. Entonces, cualquiera de esas tres causales me llevan a establecer que puede haber una responsabilidad civil en los hechos. Vamos a mirar cómo se manejaría este tema de la responsabilidad civil.
¿Sabía usted que como trabajador tiene derecho a una indemnización adicional a las prestaciones que le paga la aseguradora de riesgos laborales? Si usted tuvo un accidente de trabajo o una enfermedad laboral que fue pagada una indemnización o una pensión por parte de la aseguradora de riesgos profesionales, pues tiene derecho a una indemnización por parte del empleador en caso de que el accidente de trabajo o la enfermedad laboral haya sido por su culpa. Y es el Código Sustantivo del Trabajo el que nos establece esta indemnización plena de perjuicios que está en el artículo 216 y que se denomina culpa del patrono. La Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades ha seguido sancionando económicamente a los empleadores a los cuales haya demostrado que han tenido culpa en el accidente de trabajo o en la enfermedad laboral. Entonces no se quede solamente con la indemnización o la prestación pagada por la entidad, investigue, debe contratar un abogado para que lo represente en un proceso ordinario laboral en donde se demuestre esa culpa y usted debe presentar las pruebas correspondientes. Pero conozca sus derechos, aquí en Impera Abogados y en Todo Tu Derecho. Entonces ya claramente, pues esta abogada del video que les acabo de mostrar nos invita a estar mucho más atentos a los contratos que firmamos, a las responsabilidades que tenemos, pero también pues obviamente a los beneficios que podemos tener cuando somos trabajadores y somos víctimas de un accidente laboral o de una enfermedad profesional. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con responsabilidad administrativa. Entonces, cuando hablamos de la parte administrativa, hacemos referencia a aquella responsabilidad que surge de la comisión de una contravención administrativa propia de quien ejerce pues unos cargos directivos en una organización, llámese pública o llámese privada, o sea, como los jefes, los gerentes. Entonces, existe ese tipo de responsabilidad administrativa cuando hay un daño, cuando hay un perjuicio causado por una tercera persona por la acción o omisión. Acción, pues que yo hice, omisión que dejé de hacer de un acto administrativo. Entonces, es propia de quien ejercen esos cargos directivos, como ya les decía, quienes toman determinaciones con la empresa y luego causan perjuicios. Y son esas consecuencias jurídicas de esos actos las que configuran esta responsabilidad administrativa y pueden tener implicaciones civiles o implicaciones penales. ¿Cómo se determina esto y qué significa una contravención? Entonces, contravención es una falta que se comete al no cumplir lo que está ordenado pues por la ley. Es una transgresión de las normas cuando se obra en contra de ella o en fraude de la misma. Para esto, pues, todas las empresas que están registradas en la Cámara de Comercio deben responder al Ministerio de la Protección Social en lo que tiene que ver con seguridad y con salud en el trabajo. Se presenta cuando el empleador no cumple con las obligaciones en materia de seguridad social y salud ocupacional. El incumplimiento de este tipo de responsabilidades implica que le multan, digamos, a la empresa y pueden ir hasta los 500 salarios mínimos legales vigentes. ¿Cuáles serían estas características de una falta administrativa? Entonces, estas faltas pues se producen cuando se infringe o se contraviene una obligación, un deber. La gravedad de la falta incide en qué, por ejemplo, en el procedimiento aplicable, ¿sí? ¿Cuál fue la falta? La entidad de la sanción a aplicar. Entonces, y se determina de acuerdo pues al grado de incumplimiento, al tipo de norma de seguridad y salud en el trabajo que no se realizó en la empresa o que se omitió, ¿sí? Para determinar pues qué tan grave es y cuáles son las multas que debe pagar esta empresa. ¿Qué sucede si en esta responsabilidad administrativa
ocurrió un accidente de trabajo, ocurrió una enfermedad laboral o, por ejemplo, la muerte. Entonces, ahí incurre en algo que se llama una responsabilidad penal. Entonces, acordémonos que cuando nos hablan de penal es cárcel. Entonces, implica que en esa responsabilidad penal, perdón, hubo una intención de causar un daño. Incurre en la prisión, cárcel. Entonces, hay unos tipos, digamos, de culpabilidades en los procesos. También para poder determinar que una persona pues es culpable y que se va para la cárcel, debe pasar por un proceso jurídico, o sea, que es un juez el que me dice a mí si este fulano o esta empresa es culpable, porque puede ser, acuérdense, una sola persona, varias personas, digamos que mis iguales a nivel jerárquico en el cargo que yo estoy desarrollando, o mis jefes, o como toda la organización, ¿sí? O los dueños de la empresa. Entonces, en este sentido, puede darse que una culpabilidad dolosa. Si yo hablo de culpabilidad dolosa, espérenme un momento, por favor. Si yo hablo de una culpabilidad dolosa, ¿a qué estoy haciendo referencia? A que yo conocía ese hecho y quiere su realización o acepta ese riesgo previendo la consecuencia. O sea, yo sé que va a pasar, yo sé que esta persona, si se sube a esa se va a caer, se va a matar, se va a fracturar, le va a pasar esto, pero pues igual no cambio las condiciones y dejo que eso pase. Y que el que esté de malas, pues se caiga y se mate. Ejemplo, cuando el empleador que por circunstancias personales se ampara en la relación laboral para cometer un homicidio y le ordena a su trabajador ejecutar una labor insegura con malos elementos de protección personal, conociendo de antemano pues que su empresa no tiene las medidas correctas de prevención y sabiendo que le va a pasar, ¿no? Entonces, un ejemplo. Si yo hablo de culpabilidad culposa, hago referencia a que yo como empleador tuve una falta de previsión, ¿sí? De un resultado que podía ser previsible o podía ser controlable si yo hubiese detectado al que estaba expuesto ese trabajador y lo hubiera evitado. Entonces yo sabía y no hice nada. Culpabilidad preterintencional. Entonces el resultado siendo previsible excede la intención de este causante. Bien, entonces vamos a ver aquí una tablita que me indica cómo se manejan las 4 responsabilidades que yo les acabo de mencionar. Entonces ahí está la responsabilidad laboral, hay una indemnización automática, o sea, un pago de un dinero automático al empleado o a la víctima. Es otorgada por la ley. Tiene derecho pues a unas prestaciones asistenciales, tiene derecho a unas prestaciones económicas. Cuando hablamos de asistenciales tiene que ver con todo lo médico, ¿no? Y eso está reglamentado por el decreto ley 1295 del año 94 y la ley 776 del año 2002. Cuando existe una responsabilidad administrativa que está en la segunda casilla, entonces tiene una sanción la empresa que puede ir hasta los 500 salarios mínimos legales vigentes. Hay unas multas que pueden ser sucesivas y eso está declarado en el decreto 1295 del 94, en la ley 9 del 79 y en el decreto 614 del 84.
Eh, si hay una evasión o una elusión, es decir, que la empresa no pague eso, el no pago pues inhabilita para contratar con el Estado. O sea, si yo no le pago al Estado la multa que me colocaron por haber infringido una norma, entonces ya me inhabilitan para poder contratar. No puedo participar en ningún tipo de licitación ni contratar con ningún tipo de entidad. Ahora bien, ¿qué pasa si hay esta responsabilidad civil, que fue la tercera que mencioné en las diapositivas anteriores? Entonces, hay una indemnización a la persona después de un proceso jurídico, o sea, el abogado. Ahí para que, digamos, ese empleado que fue la víctima pueda acceder a esa indemnización, pues se tienen en cuenta o yo tengo que probar unos perjuicios materiales, o sea, cómo me afectaron a mí. ¿M? Si hubo un daño emergente, en el daño emergente quiere decir que se establece un valor de la pérdida sufrida. Si hubo un lucro cesante, es decir, que si hay unas ganancias que yo he dejado de obtener en medio de esa situación que me pasó, si hay unos perjuicios que son o sea, que yo no puedo cuantificar, si hay un daño moral, si hay unos perjuicios fisiológicos, o sea, cómo quedó mi cuerpo después de, y eso está también declarado en ese artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Cuando ya hablamos del penal, que dijimos que es el que va a la cárcel, entonces yo a través de un proceso jurídico nuevamente demuestro la culpabilidad de mi empleador o de una persona a través de lo que dijimos de la clasificación de la penalidad, entonces a través del dolo, de la culpa, de la negligencia, de la imprudencia y de la impericia. Entonces, puede ser de la parte preterintencional. Esto está declarado también en esta ley 599 del año 2000. Entonces, esos son los tipos de responsabilidades que las empresas tienen para con todos los trabajadores, independiente de que sean grandes o pequeñas, ¿sí? Deben proveer a el empleado de todas las garantías que por ley le corresponden. Y ya ustedes se dan cuenta que si esto no se hace, pues implica una serie de sanciones para este empleado. Y pues por supuesto que si me pasa algo, también implica una serie de perjuicios para esa empresa. Entonces, que pueden ser pequeños o pueden ser grandes de acuerdo al grado de afectación y a que ellos pues mismos no se pongan las pilas a responder por estas situaciones que ocasionan. No sé si hay dudas al respecto. Jamie, que fue la que hizo la pregunta